y que hay un problema con esa crisis económica en China. Pero si me permiten, voy a saludar a Javier del Valle con los últimos datos desde Estados Unidos, datos relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver con esta semana y en lo que nos va orientando de cara a saber qué va a pasar en la segunda semana de septiembre con los tipos de interés en Estados Unidos. Javier del Valle, vacantes de empleo, precios de vivienda, confianza del consumidor. Vamos a empezar por el empleo, que es lo que toca a la Reserva Federal. Muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, José. Efectivamente, este viernes recuerden que tendremos datos de empleo de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, pero hoy, como es habitual, pues hemos conocido el reporte mensual de las JOLTS, las vacantes de empleo que buscan las empresas. Por así decirlo, sería la demanda de empleo en Estados Unidos. Recuerden que esta es una medida que Jerome Powell quiere hacer bajar. ¿Por qué? Porque ha habido una demanda que era superior a la oferta. Había muchos más puestos de trabajos demandados por las empresas que realmente personas para cubrirlos. De ahí que se puedan producir presiones salariales y eso pueda ser inflacionario y preocupante para la Reserva Federal. Lo que ha dicho siempre Powell es que busca un equilibrio en el que la demanda de trabajadores, estos JOLTS, equilibre hasta el nivel de la cantidad de personas desempleadas, que están en el entorno en Estados Unidos de más o menos 6 millones. Bueno, pues las JOLTS, como vemos en el gráfico, venían del territorio muy extendidas, del territorio de por encima de los 11 millones, acuérdense, a finales, mediados de 2022, y poco a poco estamos viendo ya cómo están corrigiendo esta tendencia. De hecho, ha sido sorpresivo el dato de este mes, ya que las vacantes de empleo caen a 8,82 millones en Estados Unidos cuando venían de un dato previo que era de 9,58 millones. Y de hecho se esperaba que se mantuviesen en el 9,5 millones, dato aproximado que se esperaba para este mes. Muy por debajo del mes anterior, muy por debajo también, José, de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, veremos si incluso podemos llegar a tener sorpresas que ya no solo esté afectando a la parte de demanda de empleo, porque esto no deja de ser la demanda, así que mientras corrija y llega al equilibrio, la FED muy contenta, pero la FED se va a preocupar cuando esto pueda llegar a afectar más en detalle al empleo, en este caso a potenciales desempleos o incluso a una creación de nóminas que no se dé este mismo mes. Bueno, dices, caen las vacantes de empleo, lo cual en teoría debiera ser un dato positivo. Lo que pasa es que hay datos tan dispares en el empleo, hemos visto a gente que ya no esperaba encontrarla y por lo tanto las vacantes en algún mes han dejado de aparecer ante la falta de demanda laboral también. Quiero decir, caía esa población en activo que buscaba empleo y las propias vacantes, en lugar de incrementarse, las cerraban sin nadie para volver a abrirlas. Esto ha pasado también, quiero decir, ha habido cosas bastante raras en líneas generales en el último año. Pero es que más allá de esto, hay otros datos donde se fija la Reserva Federal, el sector que empezó destruyendo con la subida de tipos de interés y que parece haber dicho ya me da igual si suben tipos o no, o bien descuenta que ya este es el tope y que efectivamente de subir nada, como mucho bajaremos, o pasa olímpicamente incluso de que le suban los precios. Hablamos de un sector de la vivienda que sigue mostrando fuerza en los últimos meses y sigue mostrándolo en el dato de hoy. Efectivamente, José, otro de los datos que hemos conocido en las últimas horas ha sido esos precios de vivienda también en Estados Unidos. Los tres datos que vamos a comentar ahora son en Estados Unidos los tres. Y se han conocido esos datos de viviendas donde, de hecho, si miramos, hay varios índices, recuerden, para calcular el precio de la vivienda. Está el House Price Index, que sería el más común, y luego está también el que realiza el Standard & Poor's, el S&P Global, que sería el Case-Shiller, que ese se divide en tres subíndices, uno que sería para las 10 ciudades más importantes, las 20 ciudades, y luego el nacional, que cubriría todas las ciudades del país. Bueno, pues si miramos el House Index, este incrementa un 3,1% en términos interanuales, lo tengo en pantalla, fíjense cómo de hecho en el último mes, ahora conocemos los datos de junio, recuerden que los datos de la vivienda siempre van un poco atrasados con respecto a lo que vemos en el mercado, 0,3% ha sido el incremento de precios en el último mes, en el mes de junio, y esto pondría el cambio anual en 3,1%. Si mirásemos el Case-Shiller, el otro índice que elabora el S&P Global, también hay incremento de precios en el mes, 0,9% de incrementos en el índice de Case-Shiller, que pondría el cambio anual en el menos 1,2%. Ahí sí que vemos una variación anual en negativa, pero estamos viendo una cosa, y es que en los últimos 4 meses, José, los precios de la vivienda están repuntando, y esto es muy sorpresivo para todo el mundo, porque se preguntan, ¿por qué con unas hipotecas por encima del 7%, con una demanda de hipotecas en mínimos, con un índice de asequibilidad también en mínimos, y por supuesto con las familias con menos ahorros de lo que tenían antes, y con unos precios que no han terminado de corregir, cómo puede ser que la vivienda no corrija de precio? Pues todo se debe a la falta de oferta. Ya hemos visto que las transacciones han colapsado, sobre todo en la vivienda de segunda mano, en la vivienda existente, caían a niveles de 2010, lo conocíamos hace unos cuantos días,
y claro, el mercado está seco, no hay transacciones y eso se debe a que los dueños de vivienda todavía no están poniendo su casa a la venta. Tienen hipotecas fijadas al 3-2% y prefieren mantener su coste de financiación por debajo del coste de referencia que ahora mismo está dando el mercado del 7%, 7,5%. Y eso hay que sumarle que la gente, o que los constructores de vivienda nueva, están pagando todavía los precios de origen de meses anteriores, es decir, con una inflación más elevada, que también hace que la obra nueva, con la segunda mano pasa todo esto que he comentado del Valle, la obra nueva también sigue cara. Y claro, es curioso, porque es lo que les decía yo, los datos, según los quieras coger, solo las estadísticas que yo manipulo, que diría Churchill, porque la confianza del consumidor cae otra vez, vuelve a haber miedo a que crezca la inflación, claro, sobre todo van mirando estos datos, entre otras muchas cosas de vivienda, y dicen, oye, es que sigue la economía muy fuerte, están pasando en realidad olímpicamente de la Reserva Federal. A ver si al final nos tenemos que comer otra vez otra subida de la inflación y vuelve la propia Reserva Federal a darnos otro golpe. Confianza del consumidor al alza. O sea, perdón, a la baja, a pesar de todos los movimientos que está haciendo la Reserva Federal, Javi. Sí, hoy datos mixtos para la Fed, podríamos decir, ¿no? Por un lado positivo, como decías, el dato de Jolts, que la Fed pues se lleva a eso para casa porque dice, oye, pues ahora no voy a tener problema en que haya un efecto de segunda ronda en los salarios, porque estoy viendo que el mercado laboral está volviendo al equilibrio. Eso punto positivo para la Fed, pero por otro lado, punto negativo, la parte del rebote de la vivienda que hemos dicho, y eso deja entre medias una confianza del consumidor que se ha debilitado este mes. Decía de hecho Tim Iraus, el periodista favorito de la Fed, que de hecho era un buen dato para la Reserva Federal ese dato de Jolts, pero aún así estamos viendo que, claro, si este dato acaba siendo, por así decirlo, la Fed tiene que hacer una cirugía perfecta. Si consigue equilibrar el mercado laboral sin pasarse de rosca, entonces sí que será un punto muy positivo, porque logrará no generar esa segunda ronda de inflación y no generar una recesión. En cambio, si se pasan de rosca y resulta que el mercado laboral se enfría, llega a equilibrio, pero sigue enfriándose y se deteriora fuertemente, entonces ahí la Fed se habrá pasado de frenada, se habrá pasado acelerando, disculpen, esa política monetaria, esa restricción monetaria y por tanto el consumidor lo sufrirá. El consumidor se está dando un poco cuenta de esto y también debido a los últimos repuntes de la gasolina, de la electricidad, del petróleo, pues es normal que veamos esta confianza del consumidor volver a ir un poco a la baja este mes, importante porque pasa exactamente, se lo voy a decir, de 117 era el dato anterior, se esperaba una ligera corrección a 116, pero cae hasta 106,1. Fuerte caída debido al repunte en los precios que están viendo los consumidores, posiblemente venir en el futuro debido a este repunte de las materias primas y de un consumo que sigue fuerte. Hoy de hecho hemos conocido el índice Redbook, que es el índice que mide los intercambios en tarjetas de crédito en retailers, y hemos visto que volvía a repuntar más de un 4%, José. Gracias, Javier del Valle. Con todos estos datos y con la Reserva Federal a lo mejor subiendo tipos en septiembre, en lugar de quedarse quieto, vamos a verlo y por supuesto se lo vamos a contar en Negocios Televisión. Con todos estos datos y con ¿hay crisis o no hay crisis en China y qué está pasando? José Luis Orella, Eduardo Irastorza, volvemos con vosotros. ¿Qué análisis hacéis?